Bueno, bienvenidos a todos, a quienes están en forma presencial acá en la sede de Uspallata. Les agradecemos muchísimo su presencia, y a aquellos que están en forma virtual y a distancia también. Veo muchas caras conocidas, así que bienvenidos a todos para esta nueva actividad de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, con una actividad que tiene que ver con la presentación de un libro, que es la gestión de interdependencias en sistemas federales. Realmente un verdadero desafío lo que significa pensar el futuro desde las ciudades y hacerlo desde la perspectiva del federalismo. Venimos a nivel global a una reconstrucción del federalismo que ha pasado de los estados a las ciudades. Hoy el proceso migratorio se ha transformado en indetenible. Sabemos que el 70% de la población mundial vive en ciudades. Eso quiere decir que 5.000 millones de personas viven en el 4% de la superficie del planeta. Y eso nos obliga a repensar geopolíticamente qué es lo que va a suceder en el mundo, qué es lo que va a suceder con nuestros sistemas de gobierno y las formas de representación. Y creo que el trabajo que ha realizado la escritora que vamos a presentar hoy tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con empezar a pensar ese futuro entre todos nosotros, y en ello la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se encuentra altamente comprometida, porque lo tomamos como una verdadera política de Estado, más considerando que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad-estado en la República Argentina. Es la única ciudad-estado de la República Argentina. Entonces podemos servir como modelo para poder generar las políticas que necesitan el resto de las ciudades de nuestro país, y por qué no, a través de la participación de las redes de ciudades a nivel internacionales, lo que necesita el mundo. En este camino estamos, y a esta tarea los invito por una iniciativa de Alejandro Lieberman, que me acompaña en esta mesa. Alejandro es un gran colaborador, una persona que aprecio muchísimo. En el Día del Amigo es un gusto que esté aquí con nosotros, porque realmente colabora mucho en lo que significa la participación, el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil con la política y con la gestión pública, y creo que es importante escucharlo. Él va a ser el modelador, el maestro de ceremonia de esta reunión. Así que le voy a dar el pase de palabra para que pueda arrancar Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias Jorge, te agradezco y la verdad que comparto tus palabras, y también te deseo feliz Día del Amigo. Hoy es el Día del Amigo en Argentina, no sé si en todo el mundo o en todos los países, pero Argentina sí. Así que feliz Día del Amigo a todos los que están acá de este lado, los que están del otro lado también. Y la verdad que es un grato honor estar en este edificio tan bonito, tan moderno, dispuestas para nosotros, así que también muchas gracias a todo el personal y a todos los que están acá presentes. También saludos a Jorge, a Juan Pablo Collado, Cristian Isernia, la internacionalista Patricia Mancuello, así que, bueno, y a Pancho, bueno, perdón, pero hay muchos acá que la verdad que los aprecio mucho y colaboro mucho con todas estas actividades que se hacen de capacitación. Yo quería hacer rápidamente una presentación. Nosotros estamos participando de un proyecto de investigación que hemos ganado una beca en el año 2019 a través del Consejo Nacional de Investigación y Tecnología de México. Acá tenemos el referente a Joel Mendoza, que es nuestro director del proyecto, el profesor investigador de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México. Y a partir de eso, con la ardua agenda que nos planteó el proyecto, muchas actividades, muchos proyectos interesantes y difíciles también de abordar, uno de ellos fue escribir libros, ¿no?, sobre temas que nos apasionan, que tienen que ver con las relaciones entre gobiernos o intergubernamentales en países federales en clave comparativa. Y pensamos en algo muy importante y la verdad que a veces son cadenas de trabajos de equipo en equipo, y realmente estamos muy bien con este equipo. Se ha incorporado también Johanna,
desde Alemania, que también nos presenta y aprendemos un montón de lo que es el federalismo en países europeos y sobre todo, bueno, en Alemania. Y además de todo eso, les muestro muy rápidamente uno de los libros que salieron publicados, ¿cuándo? ¿El año pasado o este año? Mayo de este año, que se llama Las salvaguardas federales en Argentina, Brasil y México, relaciones, límites y contrapesos. Esto también es un libro que salió publicado por eso este año, con la coordinación de Joel Mendoza Ruiz y Eduardo José Gris, que lo tengo aquí al lado. Otro de los libros, que va a ser uno de los motivos de esta reunión, tiene que ver con el libro que salió publicado también este año, que fue escrito exclusivamente por Johanna Schnabel, de la universidad. Ella proviene de la Universidad Libre de Berlín, y el libro se llama Gestión de Interdependencias de Sistemas Federales, Consejos Intergubernamentales y Creación de Políticas Públicas. Este libro fue traducido en español, así que esto se puede acceder también en español. Y vamos a hacer esa presentación a partir de una presentación que trajo Johanna, que ella es, bueno, ya dije, profesora de Ciencia Política de la Freie Universität Berlin. La ponencia va a ser en inglés, pero nosotros ya tenemos, para poder para que se pueda comprender, Eduardo después va a tomar unos minutos para hacer una traducción mucho más sintética de la ponencia de Johanna. Así que también les quiero agradecer a invitados especiales también que participaron del Congreso de IPSA esta semana, que fue un Congreso Mundial de Ciencia Política, que la verdad que trajo al país y a la ciudad de Buenos Aires una cantidad infinita de buenos y excelentes investigadores y profesores de distintas universidades y de distintos espacios de la política mundial. Así que, thank you very much for your presentation or your contribution here. Thank you. Así que, bueno, le damos la palabra a Johanna. Sin más, 30 minutes, okay? Okay, thank you. Ahí está. Very good. So first of all, thank you very much for inviting me to present my this book today. I have to apologize for not being able to give this talk in Spanish. I could try, but I think that would be very frustrating for all of us. So I'm going to give the talk in English. I'll try to speak slowly, and in case there's anything you don't understand, please let me know. Next slide, please. So I'm very pleased to present this book I wrote in English and that has been translated into Spanish, in which I try to find out how intergovernmental councils can help making federalism work. You can see a picture here on the right side of this slide of an intergovernmental council, so which is a meeting of members of government of different levels or the constituent units, in which they discuss policy matters that are of joint concerns or where they have to cooperate. And the book is based on experiences in Australia, Canada, Germany, and Switzerland. But as far as I know, there is some room for improvement when it comes to intergovernmental councils in Argentina. And so I hope that my insights will also help you to think about how to make intergovernmental relations work in Argentina. Next slide, please. But before I'm going to talk about intergovernmental councils, I would like to take a step back and think about what federalism is, what is the idea behind a federal system, what is a federal system, and what are the challenges related with federalism. So I'll talk about the idea of autonomy, which is at the core of a federal system, but also discuss what this means in terms of the potential for federalism to work or not to work. And this very much relates, one aspect that I focus on in this book, to the fact that even though federalism relies on the idea, is built on the idea of two autonomous orders of government, in fact, these orders of government, so the federal government and the provinces in Argentina, for instance, are very much interdependent, both the de facto and de jure. And this means that there need to be mechanisms to manage these interdependencies. That's what we usually refer to as intergovernmental relations, which is a broad term I'll talk about later on as well. Intergovernmental councils are the most visible mechanism. And so I'll talk about their role, their design, and I'll present a few examples how intergovernmental councils help governments manage their interdependencies effectively in such a way that autonomy was preserved. Those examples will be from my own country, Germany. Next slide, please.
So what is federalism? I think this is a very important point and very often misunderstood. Federalism is not just about decentralization. It's not about governments working together. It is about autonomy. A federal system exists because, for whatever reason, there are constituent units that want to preserve some kind of autonomy that's not given to them, but that they have, and that needs to be preserved. But at the same time, there's a federal government that also has some autonomy. So a federal government that decides on certain things and constituent units that decide on certain things. They can be called provinces, like in Argentina, or states like in the US or Australia. In Germany, they're called Länder. In Switzerland, they're called cantons. I'll just use the more generic term, constituent units. So federal government constituent units have autonomy. But for a country to be a federal country, this autonomy needs to be meaningful and it needs to be non-trivial. Now, meaningful means that if a government is responsible for something, it actually has some leeway in which it can design policy within this area. So if education is a responsibility of the constituent units must be able to decide on education policy without the federal government constraining it too much. Doesn't mean that there might not be some kind of framework legislation, but the constituent units need to have some kind of leeway within this policy area. And autonomy needs to be non-trivial, which means that powers must concern important things of modern government. A federal system or a country is not a federation if the constituent units can decide on how many trees to plant in parks. But it needs to be about healthcare, education, infrastructure, and so on. Next slide, please. Now, even though federalism relies on the idea that governments are autonomous, have their own powers on which they can decide, in fact, what we see is that governments are interdependent in many regards. And to some extent, these interdependencies can be built in the political system. And this is usually done through concurrent or shared powers. So policy areas where both levels of government are allowed to decide, or if certain aspects of a policy area are assigned to the federal government and other aspects are assigned to the constituent units. We can also have another institutional way in which governments can be interdependent, and that's what we usually refer to as administrative federalism. Germany is a prime example, although Switzerland has that too. And this is a situation where the federal government passes legislation, so decides on policy design, but implementation is done by the constituent unit. And obviously there is some kind of interdependence because successful implementation depends on the constituent units, while policy is decided by the federal government. But then, in addition to that, we often have all kind of de facto interdependencies, which usually result from cross-cutting policy problems. So if you think about a country that tries to reduce unemployment, enhance employment, then obviously that's part of employment policy, but very often also an issue of education and of training with the right skills and so on. Employment policy often is a power of the federal government, while education is often assigned to the constituent units. And on top of that, there are often fiscal dependencies, with the federal government having more money, while the constituent units have to spend more money, are responsible for the very expensive public services. Now, as such, these interdependencies can create all kind of challenges for efficiency, effectiveness of public policy making, but they can also put autonomy under threat, so in a way undermine federalism. And they can do so if governments, instead of working together when they're interdependent, act unilaterally. And in the book, I identify 3 ways in which governments can act unilaterally, even though they should work together. And the first is if governments adopt individual policy solutions. So that's a situation where they are interdependent, but a government just adopts legislation, does not consult the other governments, does not discuss, does not put up a joint initiative. We have seen many instances of this happening in Canada, where the provinces were just confronted with a decision of the federal government without the federal government ever discussing this with the provinces. As a slightly less disruptive but still quite unilateral decision, we have what I call imposed policy solutions. So those are policies that are discussed by the 2 orders of government at intergovernmental meetings, for instance, where the federal government
reaches agreement with the constituent units, but actually designs these policy solutions. So this will be usually a take it or leave it offer. The federal government says, this is what I'm going to do, this is what I want you to do, here's some money that comes with it, please accept that. And the constituent units don't have much influence on the actual design of the policy solution, often cannot refuse it because they need the money. And as a third type, I identify non-compliance with policy solutions. So again, it's a situation where the two arms of government work together, agree on a policy, but then one government does not comply with that. And all these are situations in which, even though governments are supposed to be able to decide on policy, are actually constrained by a decision of another government and the refusal of this government to work together. Next click, please. Perfect. And so I don't know how many of you have watched a very popular TV show called Game of Thrones. This is a picture from this TV show, which I like to show because what it represents is the so-called Iron Throne, which is the show has a country, I don't know if we can call it that, called Westeros. Westeros has one king on top, is the powerful king, decides what's going to happen in this empire, and in the end, well, things turn very, very ugly. But I use this to illustrate that what we have in most situations where autonomy is under threat because of interdependencies, it's because of the federal government. Doesn't mean that the constituent units are not to blame for anything, but most of the time the federal government is the powerful actor that either decides on policy individually, imposes policy solutions on the constituent units, or fails to comply with jointly agreed policy solutions. Next slide, please. And so to manage these interdependencies, in all federations, we see that intergovernmental relations exist. So those are mechanisms through which the governments of a federation interact to coordinate policy making, which on the one hand can lead to better policy, however defined, so to more effectiveness, more efficiency, but also helps governments protect their autonomy because they're not confronted just with decisions of another government, but jointly agree on what to do in areas for which they are responsible. Next slide, please. Thank you. And so as I said in the beginning, the most formal expression, of course, the most formal mechanism of these intergovernmental relations are so-called intergovernmental councils, sometimes called conferences, interministerial conferences, intergovernmental bodies, forums, and so on. I just use as a generic term intergovernmental councils. There are different types of intergovernmental councils. There are generalist councils, which are usually conferences of the prime minister, governors, or whatever they are called, so the heads of government, or so-called policy-specific or sectoral councils that focus on specific areas. So there's a council for education, council for healthcare, and so on. Councils can be vertical or horizontal. There can be councils where only the constituent units participate. Those would be horizontal, those are horizontal councils. And there can be vertical councils, which are councils which the federal government exists. I think that's an important point. The federal government is not always a member of intergovernmental councils, depending on the country and the policy area and so on. And so the argument in my book is that these intergovernmental councils, while having all kind of other benefits or disadvantages, but can help protect government's autonomy if they ensure that governments don't decide on policy unilaterally in situations where they are interdependent. So intergovernmental councils can help ensure that governments adopt joint policies, so meet up, discuss, consult each other, and then agree on what needs to be done, what should be done. Whenever there are interdependencies, so that's important, doesn't mean that governments always have to cooperate under any circumstance. It's only when there are interdependencies. And intergovernmental councils help governments protect their autonomy if they adopt joint policies in a collaborative manner. And that's also important because this means that it needs to be a partnership between the federal government and the constituent units or the constituent units, and not a top-down process where the federal government says, this is what I want to do, and you go ahead. And what I found out in the book is that we're more likely to see this if intergovernmental councils are highly institutionalized and if the federal government
does not dominate those councils, does not chair meetings, does not provide a secretariat, but if there's a rotating system and an independent secretariat. Next slide, please. Thank you. So what I would like to do now, having said all this about interdependencies and intergovernmental councils, is to briefly present to you intergovernmental councils in Germany, so how they work, and to give you 2 examples of how they helped and encourage governments to adopt policy solutions in a collaborative manner. This is not to say that Germany is the example that should be followed under any circumstances. It's insights into situations that worked fairly well. German federalism has other problems, but I'm not going to discuss them today. Next slide, please. So just to give an overview, remember that I said there are different types of councils, and Germany has more or less all of them, which also makes it an interesting case to look at. In terms of generalist councils, so meetings of heads of government, Germany has a kind of interesting situation in that the peak council, so the most important, the important generalist council, is a horizontal body. It's an institution or body has been created by the Länder, Germany's constituent units, for them to coordinate among themselves. But twice a year, this conference meets with the federal chancellor to discuss vertical issues. And so it is something between a horizontal and a vertical council. Germany also has a second chamber that's essentially an intergovernmental council. So it's not a parliament, but it's an intergovernmental council because it consists of members of government of the Länder. And if you have any questions on that, my colleague Antonio Suris is an expert on the Bundesrat and knows more or less everything about that institution. Then besides those two forums, Germany has a range of councils in other areas, some of which include the federal government and some of which don't. You can see an example here. The most popular and the most criticized one is the Conference in Education, which is something that people in Germany very much hate, claim that it's too slow, doesn't really do much. I'll show you in a minute that it actually did quite a lot. And what's important is that there are very, very close interactions between those councils and the Bundesrat, and between something that's called land representations, which is something like an embassy, but actually not an embassy because the German Länder are not countries, but they are located in Berlin and also help keeping this coordination between the Länder and with the federal government going at any time. Next slide. So to give you an example of how intergovernmental councils helped protect government's autonomy, I would like to talk about the introduction of national educational standards. In Germany, education is an exclusive jurisdiction of the Länder. The federal government has very, very little to say in this area, but there are very strong de facto interdependencies. Citizens are mobile, so people like myself and like Antonius, we went to high school in one land, then moved to a different land to go to university, and then ended up working yet another land. There's a very strong preference for uniformity. So in Germany, people don't accept that education is different in each land, and there is a constitutional commitment to equivalent living conditions. And because of that, but also on top of that, the federal government in the beginning of the 2000s, when Germany did very poorly for German standards in educational assessment, international assessments of student performance, the federal government threatened to intervene in education, although I don't know how it would have been able to do that because it's not authorized to do that, but put a lot of pressure on the constituent units, on the Länder, to deal with the situation. And what happened is that the Länder met as the so-called Standing Conference of Ministers of Education, looked at the situation and decided that they're actually going to do something, identified the problem, discussed a possible solution. After several meetings, decided what was needed for the country was to have some kind of national educational standards. And so these standards were developed, and I think that's very, very important, not by one land that put them on the table at the next meeting and the other Länder had to accept it, or by the federal government, but by the Länder together at several meetings that involved officials, public servants, experts, and so on, in which they reached agreement step by step on what they wanted to do jointly, in which all of the Länder could provide their input.
The federal government is not a member of that conference, so the federal government could not impose a policy solution on the lender in this situation. It put some pressure, as I said, but it did not come up with this policy solution. What helped the whole process was there was strong external pressure from the OECD, which pointed out that Germany was doing poorly in student performance, and the fact that governments were quite convinced by this idea of having educational standards, national educational standards anyway, because the OECD recommended having that. So those national educational standards are what I call a collaborative policy solution, were developed by more or less equal partners, and that protected lenders' autonomy. The lenders are still responsible for education, and they decided how education should look like and how these national educational standards should look like. Next slide, please. And the second example, and I guess that might speak to Argentina's fiscal situation, is the introduction of a constitutional debt brake, so a fiscal rule that's entrenched into the German constitution. German constitution can only be changed by agreement of the federal government and the constituent units and the lender. In Germany, fiscal interdependencies are very, very strong. Germany has a very significant tax sharing arrangement, a very generous equalization scheme that some argue offers adverse incentives to fiscal discipline, and that's the case for all federations or countries. Rating agencies assign a joint rating to the whole country and don't distinguish between different lenders. And so in the 2000s, especially after the global financial crisis, became clear that, and because of pressure by the Constitutional Court, that some kind of joint fiscal rule was needed. And so instead of the federal government saying, this is the fiscal rule, this is what we're going to do, lender, you have to accept that, a Federalism Reform Commission was set up, which is very similar to an intergovernmental council. And this commission developed the fiscal rule, which was not an easy process, but they met several times, again, as equal partners, developed the debt brake, which was then adopted by the federal parliaments, the Bundesrat and Bundestag, the two chambers, which the constituent units participated. And its implementation and the compliance with those fiscal targets is now monitored by the Stability Council, which is also not a federal government body, but another intergovernmental council consisting of finance ministers and the federal minister of the economy, in which they look at budgets of the lender and the federal government and decide whether any kind of enforcement mechanism needs to be activated. So here again, a very strong level of institutionalization was conducive to compromising, to allowing all governments to provide their input and get their interest heard. I mean, not to 100% satisfaction, but to some kind of satisfaction and a solution that all of them could accept. The federal government in this whole process was a partner. Of course, it's a bit of a, let's say, more important partner because it has the money and because it provided financial compensation to some of the lenders who were struggling a lot with reducing their debt. The whole process was also helped by external pressure, global financial crisis, Germany's EU membership, which is of course also very important when it comes to policy making in Germany, but also the shared idea Germans don't like debt. They're generally a bit suspicious of that, and like having our budget in balance is something that we like. So that helped, of course, agreeing on a fiscal rule. So again, here we have a collaborative joint policy solution, and the fiscal autonomy of both orders of government was protected. The lender did not just have a fiscal rule imposed on them. Next slide, please. So to conclude, what I would like to highlight and what my book tries to highlight is that IGR are a key aspect of the operation of federal systems, which is, by the way, also something that Elisabeth Alba here has shown many times. My book focuses on intergovernmental council as the most formal mechanism, not the only one, of course. And what it tries to argue is that intergovernmental councils can help protect government's autonomy. And so if they are successful, they can counterbalance the centralization experienced in many federations. Again, they're not the only institution that can do that. We cannot just rely on intergovernmental councils. Political systems are more complex arrangements, of course. What my book also shows, I didn't talk about that too much, but looking at Australia and Canada, where the federal government
is the dominating actor in vertical councils, that is a major issue. So in both countries, what I found was that a lot of policies were actually imposed by the federal government. The provinces and states just had to play along, even though they didn't want to do what the federal government asked them to do. So for instance, Australia has a national curriculum, which none of the states wanted. Germany doesn't. Germany has educational standards. And so this means that what's important in intergovernmental relations is to strengthen the constituent unit's voice and influence, which requires institutionalized intergovernmental councils and strong horizontal councils where the federal government does not participate. Final slide, please. And so what this means, and those are recommendations for, based on the insights I gained from the book. Of course, I would not advise just implementing them step by step and then you have a magically well-functioning federation. But I think they give some ideas of what it is important to pay attention to. One is to have a rotating chair. So intergovernmental council should not be chaired permanently by the federal government. That's important. The secretariat should be interdependent, ideally co-funded by the federal government and the constituent units. Meetings should be frequent and regular because that's when governments work together consistently. They should have several working groups and committees that can feed into the process, they can prepare recommendations, they can talk to, through which public officials can talk to each other and see where compromise and consensus is possible. It's also very important is coordination among the constituent units. As I said, there should be horizontal council where the constituent units can form a common front vis-a-vis the federal government and gain leverage just through mere numbers. And this requires having different types of councils. A generalist council usually advisable, but there should be a mix of vertical and horizontal councils to have this more balanced relationship between orders of government. And on that note, I thank you very much for your attention and look forward to any comments or questions. Gracias, Johanna, por tu presentación. Excelente. Y creo que seguramente vamos a tener mucho que aprender en Argentina, algunas cuestiones de la formalización y cómo las relaciones también horizontales y sectoriales operan en los Länders y con el gobierno federal en Alemania. Bueno, sin más, yo quiero presentar a Eduardo Green, que también es parte del equipo de investigación de este proyecto ambicioso, del equipo de investigación de relaciones intergubernamentales entre Argentina, España, Brasil, México, también Alemania, un grupo de países federales. Son solo 29 países federales en el mundo actualmente. Y Eduardo Green es profesor de la Escuela de Administración de Empresas y Facultad de Economía de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, en Sao Paulo, él reside. Él va a hacer un resumen de la ponencia de Johanna en español, así que sin más lo dejo a Eduardo que haga su síntesis. Bueno, buen día a todas y a todos. Yo creo que, inicialmente les comentar que es un gusto muy grande estar acá una vez más en este edificio bellísimo y sobre todo en la compañía de colegas tan queridos de México, de Argentina, Germany, new colleagues from Italy and also Germany. Claro, por supuesto, a todas y a todos ustedes Argentina que siempre nos reciben con muchísima gentileza y simpatía. Bueno, yo quisiera comentar con ustedes que quizás Alejandra está muy optimista que voy a hablar en español. En lo máximo me propongo hablar en portuñol avanzado, pero creo que me hago comprender por todos ustedes y sí que, cualquier cosa, por favor, me interrumpan si la traducción que voy a intentar hacer no está tan clara cuanto debería para ustedes. Bien, entonces, gracias, Johanna, por su presentación, como de costumbre, muy didáctica, clara, muy específica. Sí, yo creo que eso facilita muchísimo el trabajo de intentar hacer una traducción del inglés para Spanish en portugués, así que la cabeza así se pone un poco confusa. Pero bien, ahí vamos, ¿no? Bueno, Johanna estaba nos presentando cómo se puede analizar el federalismo y las federaciones bajo la necesidad de tener algunas características que son importantes para comprender esta forma de organización territorial
de los estados que son federales, que por lo tanto no son países unitarios. Una de las características, una de las formas más relevantes de hacerlo, de acuerdo con su investigación, que está en este libro que Alejandro presentó, es identificar cómo las federaciones pueden construir o implementar consejos intergubernamentales. Básicamente, esto porque tales arreglos ayudan a las federaciones a funcionar mejor. Hacen que los distintos niveles de gobierno puedan trabajar en conjunto y puedan sobre todo tener la posibilidad de que las distintas unidades constituyentes puedan hacer esfuerzos de cooperación para que se manejen cosas que tienen que ver con todos los territorios que componen las federaciones, y eso tiene impacto en los resultados de políticas públicas. Básicamente esto que, a ver, es más positivo que exista alguna forma de cooperación en comparativa si no hay ninguna cooperación y por lo tanto el gobierno federal puede manejar la cosa por un lado y las provincias, estados, municipios para otro lado. Y bueno, entonces la ausencia de cooperación debería de generar policy outcome, o ese resultado de políticas públicas más negativos. Y básicamente su investigación ha hecho una comparación de 3 casos federales, Alemania, que es su país, Suiza y también Australia. In Canada, sorry. Yes, that's right. Another case. In Canada, yes. Johanna does not speak in Spanish, but he understands what we are talking about. Thank you, Johanna. So the idea basically is to understand how, aprender cómo se puede hacer que este proceso de relaciones intergubernamentales, por lo tanto, ayude a las federaciones a funcionar. Y bueno, para los sistemas federales y para el federalismo hay algunos desafíos. Y Johanna comprende así en términos conceptuales que lo más importante cuando se intenta construir una definición, ¿qué es el federalismo? Y cuando estamos hablando de esta forma de organización territorial del Estado, es la defensa de la autonomía de los gobiernos subnacionales delante del gobierno federal. Es decir, en alguna área, en alguna política pública, en algún sector relevante, los gobiernos subnacionales tienen que manejar autonomía delante del poder del gobierno federal. Porque si el gobierno federal maneja por todo lado cosas, bueno, entonces en esos casos no hay la posibilidad concreta de que los gobiernos subnacionales manejen autonomía en sus formas de decisiones. ¿Más fuerte? Un poquito más fuerte. Okay. Bueno, entonces, este es el tema más relevante, la autonomía de los gobiernos subnacionales como una característica conceptual cuando estamos hablando de federaciones. Una otra característica muy importante es que autonomía no es lo mismo que decir que no puede existir interdependencia. Interdependencia es también muy relevante. En este caso, se puede hacer con que esta forma de manejar autonomía de los gobiernos subnacionales con interdependencia tiene el mecanismo de relaciones intergubernamentales, haciendo el enlace entre uno y otro. De suerte que las relaciones intergubernamentales pueden ser manejadas, sobre todo haciendo ese proceso de administración de las interdependencias. Es decir, tenemos autonomía, tenemos las relaciones intergubernamentales, hay un proceso de construcción de interdependencia donde el mecanismo que Johanna presenta con un camino para esta construcción son los consejos intergubernamentales, básicamente. El otro punto muy importante en términos conceptuales, esto sí para nosotros en Latinoamérica quizás es un recuerdo muy importante, es que federalismo no es el mismo que descentralización. Por ejemplo, hay países como Colombia, acá en Latinoamérica, que son muy descentralizados, pero no son federales. Y en alguna medida, por ejemplo, Colombia es más descentralizado que México, que es un país federal. Así que esta confusión de que
descentralización podría ser federalismo está equivocada en términos conceptuales y mesmo empíricos cuando tenemos casos concretos para analizar. Porque el federalismo tiene que ver una vez más con autonomía, no con descentralización. Bueno, así que este proceso de autonomía, por otra parte, no quiere decir, de acuerdo con la propuesta de Ojeda, que el gobierno federal no tenga también sus propias áreas de toma de decisión. Lo tiene, por supuesto. El gobierno federal tiene que decidir algo, así como las unidades constituyentes también tienen que decidir algo. Y por lo tanto, ahí hay algo de un poder compartido, un share power entre el nivel federal y las unidades constituyentes, pero una vez que las unidades constituyentes tomen la responsabilidad de decidir algo, eso no está lejos de ser trivial. Está lejos de ser algo sencillo porque eso significa asumir que el gobierno federal está de acuerdo que las unidades constituyentes tienen autonomía para hacer la toma de decisión como quieran. Por ejemplo, de salud, de educación, sí. Los gobiernos subnacionales, las unidades constituyentes tienen que manejar un nivel relevante de toma de decisión, ¿no? Si manejan la toma de decisión de cosas secundarias, es decir, que el rol del gobierno federal sigue siendo más relevante para coordinar las cosas todas que tienen que ver con la federación. De suerte entonces que ese es un punto relevante. El otro punto relevante es que la interdependencia puede ser manejada de jure y de facto. Es decir, por ejemplo, si tenemos la Constitución Federal declarando, le toca al gobierno federal asumir el rol en educación, pero le toca al gobierno subnacional asumir el otro rol. Entonces hay una regla diciendo cómo se maneja la división de poder. Pero también hay interdependencias que son manejadas de facto, como por ejemplo la interdependencia fiscal. Las transferencias de dinero, las transferencias de plata, así como sea, ¿no? Las dos componen el escenario de cómo se organiza el entramado institucional del federalismo. Por otra parte, hay problemas que pueden ocurrir cuando el gobierno federal intenta hacer un proceso no de perversión, pero de Injerencia. de ir en contra la autonomía de los gobiernos subnacionales. Y básicamente son tres los riesgos que Johanna caracteriza en su libro. El primero es llamado de unilateralismo, así, o sea, cuando el gobierno nacional decide hacer la toma de decisiones solo, sin hacer la consulta a los gobiernos subnacionales, como el caso de Canadá, que mencionó. El segundo problema es cuando el gobierno federal, por lo tanto, decide, implementa, y el segundo, y es distinto del caso germánico, donde el gobierno federal toma la decisión, pero las unidades constituyentes implementan bajo la comprensión de un federalismo administrativo. Entonces, Canadá es el caso opuesto, es un poco de ese sentido. El segundo problema es cuando el gobierno federal adopta esa expresión de take or leave, es decir, estoy te proponiendo la política y si quieres la tome, si no la quieres la tome, pero es la decisión que estoy haciendo sola. Y el tercer problema es cuando el gobierno federal no respeta las decisiones que son adoptadas en conjunto entre el nivel federal y los niveles subnacionales. Bueno, en ese sentido entonces es que asume la relevancia de la interdependencia y de las relaciones intergubernamentales y uno de los, es justamente para que se puedan construir mecanismos de coordinación de producción de política pública, sobre todo teniendo de acuerdo sobre lo que es posible de hacer en conjunto, ¿no? Y más concretamente, los consejos intergubernamentales son asumidos como una herramienta para concretar esta comprensión. Estos consejos pueden, en general, son encuentros que tienen una agenda regular de reuniones, de encuentros, y de diferentes tipos de gobierno y de diferentes tipos. Pueden ser generalistas,
pueden ser específicos de sectores de política pública, pueden ser verticales y pueden ser horizontales, y no necesariamente siempre hay, por lo tanto, la participación del gobierno federal. Y lo más importante es tener en cuenta la comprensión de que el federalismo tiene que ver con la autonomía de los gobiernos subnacionales. Tales consejos intergubernamentales son herramientas justamente para la protección de la autonomía de los gobiernos subnacionales. Una vez que, en este caso, las unidades constituyentes se protegen de la intervención del gobierno federal, que no puede hacer la toma de decisiones de manera aislada o sin hacer la consulta. Y por lo tanto, los consejos son la protección de la autonomía federativa, porque en este caso se puede hacer la definición de políticas en conjunto. Hay la posibilidad de manejar una solución de donde hay la posibilidad de construir interdependencia en realidad, y sobre todo hacerlo de forma colaborativa, con partnership, no sé cómo habla español, partnership, Sí. evitando... Parcería. Parcería no es portugués, parcería. sí, No hay. no sé cómo. Y sobre todo haciendo un proceso de disminuir la posibilidad de que haya decisiones top-down. Entonces, básicamente, esos son. ¿No? Y lo más importante, cuanto más institucionalizados son estos consejos, mejor. Porque en este caso las reglas son respetadas por los niveles distintos del gobierno, y eso es una forma de mantener un poco esa estructura funcionando, una forma de proteger que haya un poco de intervención federal. Entonces ahí Johanna presenta dos casos concretos de su país, Alemania, y básicamente tomando en cuenta dos interrogantes: cómo operan, cuán efectivo es de ejemplos. Bueno, hay distintos ejemplos, se presentó en la tabla, si se acuerdan, de ejemplos de consejos generalistas, tal cual la conferencia de ministros de los lenders. Ese es horizontal. Un ejemplo generalista de la conferencia de ministros de distintos sectores, que también reúne los ministros de los lenders más el prime minister, es vertical. Consejos que son específicos y horizontales, como el ejemplo de educación. Consejos que son verticales pero específicos, tal cual agricultura y finanzas, y ahí el escenario de distintos consejos de participación puede ser muy distinto mismo en una sola federación, ¿no? En el caso de educación, el primer ejemplo que presentó Johanna intenta mostrar cómo esta estructura de participación, donde el gobierno federal no tiene asiento, es muy importante para justamente garantizar la autonomía de los lenders en la implementación de la política de educación. Es fuertemente institucionalizado. Hay un proceso conjunto de construcción de política pública, y por lo tanto ahí se garantiza la autonomía de los lenders, aunque en algunos momentos el gobierno federal intentó hacer alguna cosa de intervención, pues fue rechazado, justamente porque hay un histórico de construcción conjunta de políticas solamente con la participación de los lenders. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo este consejo en realidad puede hacer la protección de la autonomía federativa de los lenders. Bueno, el segundo ejemplo es el consejo que trata del tema de deuda y de temas fiscales y tal, donde también hay una fuerte interdependencia, pero en este caso ya con la participación del gobierno federal, o que hace sentido, porque, bueno, temas fiscales y económicos es muy difícil que el gobierno federal en una federación no esté involucrado. Pero Alemania es un caso muy específico donde hay un sistema de ecualización, de distribución fiscal muy equitativo. Hay un proceso de distribución, de reparto de impuestos también que funciona muy bien. Pero hay la necesidad de la toma de decisión conjunta en temas fiscales que involucran, por lo tanto, el nivel federal y el nivel de los lenders.
que es lo equivalente a provincias en Brasil o los estados en Brasil. De distintos temas tratando ahí, sobre todo que involucran la reforma del federalismo, ese Consejo de Estabilidad Fiscal y por ahí se va. También es un consejo muy fuertemente institucionalizado y donde es muy útil para la construcción de compromisos mutuos entre los niveles distintos de gobierno. El gobierno federal es un partnership, pero todavía es un proceso que aunque las unidades constituyentes sean comprendidas de igual manera como participantes del Consejo, hay algunas fricciones y presiones, justamente porque ahí el gobierno federal tiene que manejar cosas, pero las unidades constituyentes intentan hacer la protección de su autonomía. Hay muchísima presión externa, sobre todo cosas como de la crisis financiera que pasó en 2008, pero de toda suerte hay un proceso de colaboración conjunta y de reparto de ideas que es muy relevante para que al final la protección fiscal de la autonomía, la autonomía fiscal de los landes quede protegida. Bueno, llegando al final, algunas cuestiones que presenta Johanna es que relaciones intergubernamentales es una clave fundamental para comprender cómo en realidad operan en el concreto las federaciones y más específicamente los consejos son el mecanismo más formal de protección de la autonomía de las unidades constituyentes, pero sigue siendo muy relevante hasta qué punto se puede manejar o no la dominación del gobierno federal sobre la autonomía de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el caso de Canadá y de Australia, hay una fuerte dominancia del gobierno federal en comparación con el caso germánico, donde hay un proceso de reparto de competencias o de respecto a la autonomía de las unidades constituyentes un poco más definido, sin que la comparación de distintas federaciones, por ejemplo, tomando aquí, acá no está en la charla de Johanna, bien, acá es un paréntesis mío, solamente para decir que el modelo teórico propuesto es muy interesante cuando tomamos en cuenta, por ejemplo, los casos nuestros latinoamericanos, ¿no? Hasta qué punto nuestros gobiernos federales en realidad respecto a la autonomía de las provincias, estados, bueno, lo que sea, o no, en distintos temas, ¿no? Y Johanna entonces comprende que hay algunas cosas que son muy relevantes, que es la necesidad de que este proceso de respetar la autonomía, construir interdependencia y definir arreglos de relaciones intergubernamentales debe reforzar la voz de las unidades constituyentes. Debería de haber procesos que se buscaron de hacer una institucionalización de esos consejos, porque se importa, es decir, si tales consejos operan de manera ad hoc, la posibilidad de que el gobierno federal en algún momento respete la autonomía de las unidades constituyentes puede lograr éxito, pero puede ser que en otro momento no logre. Por lo tanto, la institucionalización es una forma de protección más duradera de tales arreglos. Debería de haber también procesos no solamente de organizaciones de consejos verticales, pero también horizontales, justamente porque los consejos horizontales, una vez más, Johanna no comentó eso, pero voy a utilizar esa expresión que, bueno, de manera libre me parece apropiada. Cuanto más consejos horizontales hay, si se incrementa la posibilidad de que el lobby intergubernamental pueda ser más fuerte justamente para evitar ese proceso de invasión de competencias del gobierno federal. Y al final, algunas recomendaciones que le parece relevante para tener en cuenta un diseño de cómo podría operarse o construir estos consejos, ¿no? Son la presidencia rotativa, es decir, si toda vez la presidencia es de alguien del gobierno federal. Como concepto es lo que más me impresiona, perdón. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, si la presidencia no es rotativa, siempre del gobierno federal, eso no es una buena pista, una vez que eso indica que el gobierno federal ejerce un poder de dominación sobre la toma de decisión muy fuerte. Debería de haber también la Secretaría Ejecutiva, la parte que organiza el Consejo, debería de ser independiente de esta estructura justamente para preservar la autonomía. La segunda recomendación es que cuanto más frecuente
los encuentros, reuniones con un calendario regular, mejor. Por ejemplo, si el gobierno federal decide, bueno, estamos en crisis, vamos a hacer una charla. Ahora no estamos en crisis, no hay charla ninguna. No, eso no puede ser, Adolfo. Hay que tener un calendario frecuente, definido de encuentros, ¿no? La tercera recomendación es que, incluso también para descentralizar un poco el funcionamiento del Consejo, que debería de manejar distintos grupos de trabajos, oficinas, bueno, una forma de hacer con que el Consejo tenga vida más allá de los propios encuentros entre los distintos niveles que coordenan el Consejo. Debería de haber también más coordinación entre las propias unidades constituyentes, es una forma de preservación de la autonomía, y al final de que debería de haber un proceso de incentivo a diferentes tipos de consejos, verticales, sectoriales, generalistas, de toda parte, y su manera de concretar la vida del federalismo funcionando como forma de preservar este concepto original. La autonomía de las unidades constituyentes, la interdependencia en los niveles de gobierno, la construcción efectiva de relaciones intergubernamentales que se manejan de concreto por medio de esos distintos diseños de consejos intergubernamentales. Bueno, yo creo que he hecho lo mejor en mi portuñol avanzado para hacer la introducción de la charla de Johanna en inglés. Les agradezco la atención y muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Excelente trabajo de traducción. Casi simultánea, mira. Casi simultánea. Quiero también saludar a Fernando Abrucio, profesor y investigador de la Fundación Getúlio Vargas. Bienvenido. Nos vamos a ver pronto ahí en Sao Paulo, ¿no? Sí. Así que bueno, bienvenido, Fernando. Next Monday. Next Monday. Bien. Bueno, sin más, entonces, lo que vamos a hacer ahora, a partir de la exposición de Johanna y la traducción casi simultánea de Eduardo, vamos a hacer una especie de mesa redonda, contando algunos casos o experiencias latinoamericanas. Digamos, a tomarnos cada uno unos 10 minutos para el caso de México, el caso de Brasil, si te toca hablar de nuevo. Y voy a hacer también voy a tomar unos minutitos para hablar del caso. Para hablar sobre lo... En 10 minutos no se puede abarcar todo un país federal. Es muy complicado. Bueno, pero vamos a hacer el esfuerzo. Sí. En 10 minutos tratar. Y después, bueno, la idea es que haya un intercambio entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, también hablo del espacio abierto también del éter y de la web. Así que le doy la palabra entonces ahora a Joel Mendoza Ruiz. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y además es el director del proyecto de investigación. Sí, nosotros tenemos un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre relaciones intergubernamentales. Dentro de este proyecto, uno de los primeros productos fue precisamente el libro de Johanna Schnabel. ¿Sí? Yo vengo prácticamente, y con eso me identifico con Jorge Giorno, yo vengo de ser funcionario público y tal vez llegué un poco tarde a la academia. ¿Sí? Me llevo este libro con mucho cariño, me lo llevo tal vez con su firma, si me hiciera favor. ¿Sí? Y en ese sentido me identifiqué con Johanna porque como funcionario público yo trabajé en diferentes consejos intergubernamentales. Uno de ellos fue el Consejo de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, que en México es un consejo municipal en el cual el alcalde preside una asamblea donde hay varios funcionarios provinciales, que sería el término para ustedes los argentinos, ¿no? Entonces, que los funcionarios provinciales se pongan bajo las órdenes del alcalde o del prefecto es una costumbre en México y tal vez trae frutos en cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra o en cuanto a la prevención de las invasiones en terrenos que pudieran ser públicos, que pudieran ser comunales o que pudieran ser de valor natural. Existen también los consejos regionales. Los consejos regionales es donde el gobernador asiste a cada uno de los espacios para poder compartir con las personas de diferentes regiones sus proyectos, sus inquietudes, sus demandas ciudadanas. Y otro en lo cual participé
fue también los consejos ciudadanos de control y vigilancia, que es donde se vigila la obra pública a través de representantes ciudadanos. Entonces, al ver el libro de Joana, me identifiqué mucho por haber participado precisamente en estos consejos. Sin embargo, la historia casi siempre se cuenta en ese sentido, en el sentido histórico. Alejandro Aguilar es un colega que ya ocupó como herramientas los indicadores de Joana, los indicadores de Schnabel, como yo ya los llamo, para hacer un análisis de los consejos de Cuenca. Si estuviéramos nosotros en la forma tradicional de contar, bueno, los consejos de Cuenca en México fueron unos consejos que nacieron en los 50, a principios de los 50. Se formaba un consejo por cada uno de los ríos que integran la geografía mexicana. Y esos consejos tenían que ver con el desarrollo, con el aprovechamiento tal vez de los afluentes para poder generar distritos de riego y poder generar también electricidad. Que las comunidades fueran ordenadas y tuvieran accesibilidad a las principales ciudades de los estados. El consejo de Cuenca más importante fue el de Río Tepalcatepec, que dirigió el expresidente Lázaro Cárdenas, que es el Juan Domingo Perón de México, sería el equivalente en la historia reciente de nuestro país, ¿sí? Y entonces él tuvo éxito al poder dirigir este consejo de Cuenca, también el Río Fuerte. Esa sería la forma tradicional de comentar cuál fue la trascendencia histórica de estos consejos. Alejandro Aguilar ya lo ofrece con estos indicadores y entonces mide cuál es el grado de institucionalización, ¿sí? Cuál es el grado de vinculación, y entonces ya la historia cambia, se vuelve un poco más analítica, menos romántica. Esa sería, yo creo, que la aportación que tendríamos nosotros con este libro. El libro es de ustedes, ¿sí? El libro está disponible de manera gratuita en RI UAMX, es el repositorio de mi universidad, ¿sí? Ustedes lo van a identificar tal vez con este escudo y ahí pueden poner el nombre del libro y bajarlo en archivo PDF, ¿sí? Por lo cual lo que venimos a ofrecer también es un título gratuito de acuerdo a la política mexicana de acceso universal del conocimiento, ¿sí? Si ustedes ya lo tienen de manera gratuita, quiero decirles que este libro ha llenado de satisfacción la primera fase del proyecto. Este libro está relacionado tal vez con fuertes lazos de amistad que nos unen actualmente a todos los que participamos en el proyecto, a lo cual pedimos que Jorge Yorno se sume, y a los cuales tal vez vamos a estar pidiendo nosotros también que muchas personas escriban en la lengua de Cervantes. El acceso universal de conocimiento sería dado tal vez por la gratuidad, pero también por ofrecer los libros en español, ¿sí? Entonces, Fernando Abruzio escribe también sobre los consejos en Brasil y tiene ya sus textos en español, y tal vez a Elizabeth le vamos a pedir que también escriba para nuestro proyecto tal vez lo más importante de su obra literaria, y que también la tengamos en uno de nuestros libros. Este libro también se identifica con la arquitectura, porque ya lo presentamos en el Parlamento de Aragón, que es un palacio del siglo XV, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en pleno centro de Madrid, y ahora lo presentamos en esta joya arquitectónica que es verdaderamente impresionante. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Ven, aquí pues la manera en que Joana aceptó que te tradujera al español fue evitar el sacrificio que estábamos preparados ahí en la cumbre de la pirámide del Sol. ¿Sí? ¿Me ponen dos más adelante? Dos, anterior. La anterior, por favor. Este sería en términos generales los indicadores. La primera columna nos habla de coordinación y maneja 3 niveles. La segunda de la vinculación. La tercera de la institucionalización. Es donde más califican los consejos mexicanos, ¿sí? Porque tienen alto grado de institucionalización, pero en todas las demás columnas se quedan cortos. La ayuda externa
es mediana. El dominio federal es constante en todos los países latinoamericanos, ¿sí? Podríamos decir incluso que en México, ¿sí?, es la regla más que la excepción, y en todo caso, si hacemos una revisión histórica, el proyecto federal ha venido más del centro que de las provincias. Desde 1824 hasta la fecha, el mayor impulso al federalismo ha sido desde el mismo centro. Y la última columna, yo siento que es la columna más larga y debe de ser todavía más extensa, porque nos habla de los temas que deben de tratarse en los consejos. Y los primeros son sencillos como la obra pública, las cuestiones de infraestructura. Y los últimos niveles son niveles más complejos como el cambio climático, ¿sí?, como la pandemia de COVID, por ejemplo, y como el narcotráfico, en el caso mexicano por lo menos, ¿sí? Entonces, hay un espectro muy grande que hay que ir llenando con nuestros casos para que tengamos una alta escala de dificultad creciente. Y de esa manera ustedes dirán, Jorge Giorno, en su experiencia nos dirá, de qué manera puede ser la escala de Buenos Aires, ¿sí? Y de qué manera podemos incrementar todavía, enriquecer esta escala de tal manera que sea más precisa al poder hacer nuestros estudios y nuestro análisis. El nivel de institucionalización, regresándonos un poco, pues efectivamente hay una presidencia rotativa, sin embargo esa es engañosa para el caso mexicano. La Conferencia Nacional de Gobernadores es rotativa, ¿sí?, es de un año. Sin embargo, el gran problema es que la Secretaría está muy ligada a lo que es la presidencia. Necesitaríamos una secretaría independiente, una secretaría que no tenga que ver nada con la presidencia y que maneje una agenda más plural. Si el presidente siempre decide la agenda, como es el caso de nosotros, ¿sí?, yo no sé los argentinos, ¿sí?, entonces sería difícil, porque los que somos maestros batallamos cuando los trabajos en equipo los hace un alumno y los demás lo asumen como propio. Pues así de sencillo sería lo que está sucediendo en los consejos. El nivel nacional llega con lo que se tiene que aprobar y todos los demás levantan la mano. Y esa es una dificultad muy grande que tenemos en los consejos, incluyendo en el consejo horizontal. Relacionando el nivel de institucionalización con el dominio del gobierno federal, el invitado principal siempre a las reuniones de la CONAGO es el presidente de la República, porque se trata entonces de hacerle solicitudes para que se den las transferencias intergubernamentales. Y la política entonces queda relegada como una serie de opiniones o particularidades locales, ¿sí?, sino como la simple solicitud de dinero en transferencias para poder hacer elementos básicos como que sería la infraestructura. Bien, pues el tiempo es breve, ¿sí? Y entonces únicamente invitarlos a que disfruten ustedes de este libro, ¿sí?, que puedan ustedes bajarlo y que también varios de ustedes, si tienen algunas inquietudes, pues puedan reportarlas con un servidor. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Muy claro. Y muchos desafíos tenemos los países federales latinoamericanos para con nuestro federalismo y con la cooperación entre gobiernos. Paso entonces la palabra otra vez a Eduardo Green, que él va a hacer también una aproximación de la experiencia federalista en Brasil, en un país tan grande de casi 200 millones de habitantes. Profesor de la escuela, ya lo dije, lo repito, de la Escuela de Administración y de Empresas y Facultad de Economía de la Fundación Getúlio Vargas. Eduardo, tus 10 minutitos. Bien, gracias Alejandro. Bien, esta es una presentación muy rápida y un poco recortada del capítulo de este libro que hablaba Alejandro. Entonces, muy recortada porque no hay tiempo de hacer una profundización de todas las dimensiones que tratamos, en este caso, de Brasil, básicamente intentando identificar bajo este concepto de salvaguardas federales cómo se puede comprender el funcionamiento de la Federación brasileña
Entonces, no les voy a comentar sobre consejos federativos o algo así, ¿bien? Voy a tratar más en términos estructurales de dos dimensiones que son, me parece, relevantes para que se pueda tener una idea de características y límites, poniendo en estas palabras el funcionamiento de la Federación Brasileña, teniendo en cuenta el concepto de autonomía. Básicamente, un poco esta es la preocupación, ¿bien? Entonces, muy rápidamente, gracias. Bueno, salvaguardas federales son comprendidas, por lo menos, sí, estamos nosotros intentando hacer una apropiación en lo posible de algunas formulaciones que provienen del federalismo americano, sobre todo algo producido por la profesora Gina Bednar, que tiene un libro que propone algunas de esas dimensiones, aunque para el caso quizás latinoamericano, más específico de Brasil, no necesariamente el ajuste conceptual para el caso empírico es de todo aplicable, pero bien. Entonces, a ver, en términos conceptuales, salvaguardas federales son un conjunto de instituciones formales e informales. Por ejemplo, pueden ser consejos intergubernamentales que justamente hacen la protección de la autonomía subnacional, cuyo propósito es proteger las entidades federativas evitando violaciones al reparto del poder, es decir, evitando que el gobierno federal intervenga sobre la autonomía de las unidades constituyentes. Busca garantizar la estabilidad de las relaciones intergubernamentales, determinando límites e espacios para la toma de decisiones. Las salvaguardas federales definen reglas que orientan cómo pueden actuar las unidades constituyentes, buscando justamente garantizar su autonomía y también impidiendo la imposición de intereses de manera unilateral desde los niveles superiores de gobierno, es decir, evitando lo que comentaba Johanna de decisiones top-down o decisiones desde arriba hacia abajo. Y por fin, tales salvaguardas buscan evitar que ocurran interferencias en el ámbito de competencia de los poderes compartidos, lo que Johanna comentó ser el reparto de facto que existen entre los distintos niveles de gobierno, como estados y municipios en el caso brasileño. La próxima filmina, por favor. Bueno, entonces, acá en el día de hoy les voy a comentar muy rápidamente dos de esas salvaguardas que me parecen ser buenos ejemplos de cómo se puede comprender la estructura de jure, pero en realidad los límites de facto. La primera son las salvaguardas estructurales. ¿Qué tenemos nosotros en el caso brasileño? Hay una definición muy clara en la Constitución de poderes que le tocan a los gobiernos subnacionales, como hay también una definición de diseño, de supervisión y control horizontal de los poderes, y sobre todo de cómo los gobiernos subnacionales pueden participar de la toma de decisiones en nivel central. Entonces, básicamente, esa es un poco la comprensión más, teórica o conceptual de esta salvaguarda. ¿Qué tenemos en Brasil? La Constitución Federal contiene artículos que definen las competencias exclusivas de todos los niveles de gobierno y también federal. ¿Se acuerdan que comentaba Johanna? El hecho de que haya protección de la autonomía subnacional no es el mismo que decir que el gobierno federal no tenga sus propias competencias. Entonces, tenemos esto en Brasil, hay una definición de competencias concurrentes y hay lo que llamamos en Brasil de competencias comunes. Ahí les explico un poco. Competencias comunes no son competencias legislativas. Competências comunes para nuestro caso son competencias administrativas. Por ejemplo, le toca a todos los 3 niveles de gobierno asumir la provisión de servicios de salud. Pero ¿quién es el nivel responsable por hacer la regulación del sistema de salud? El gobierno federal. Pero administrativamente le toca hacer el municipio, el estado y mismo el gobierno federal la provisión de salud. Bien.
Entonces tenemos las competencias exclusivas federales, las concurrentes de las comunes. Todavía, aunque existan competencias por cada esfera de gobierno, el nivel federal no tiene, y quiero subrayar no tiene ningún límite de actuación en áreas estatales y municipales. Es decir, de facto hay definiciones de competencias, de jure hay definiciones de competencias, pero de facto el gobierno federal puede intervenir en competencias que son estatales o mismo municipales. Es lo más importante. Fíjense ahora en este número. El gobierno federal en Brasil maneja 30 competencias exclusivas suyas. Es decir, el tema no es si el gobierno federal puede o no intervenir. La pregunta es al revés. ¿Dónde el gobierno federal de hecho no puede intervenir? Porque comanda casi todo. O sea, hay una definición de salvaguardas estructurales, pero en realidad el gobierno federal puede manejar este proceso de intervención en el nivel subnacional, y por lo tanto la autonomía está preservada de jure, pero hay situaciones donde de facto tal autonomía no existe. Así como también hay, solamente cerrando las competencias fiscales que son muy claramente definidas, todos los niveles de gobierno tienen sus propias fuentes de recaudo de impuestos, pero también hay un proceso muy fuerte de definición federal de reglas que imponen límites a los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, una ley llamada en Brasil de responsabilidad fiscal. Así que los gobiernos subnacionales manejan autonomía, pero al mismo tiempo el gobierno federal hace un proceso cuando necesario impone sanciones sobre los gobiernos subnacionales. La próxima, por favor. Existen poderes enumerados de estados y municipios, pero tal situación no garantiza plena autonomía a estas franquías federativas. Ese es un punto importante, ¿no? Hay una definición de competencias tributarias, pero en la práctica una debilidad fiscal muy fuerte, sobre todo de los estados y municipios más pobres y más pequeños, como es notorio, sobre todo, como ya le comenté, los municipios, además de muchísimos cambios regulatorios implantados por el nivel federal que redujeron la autonomía de estados y municipios. Un ejemplo, una enmienda constitucional en el sector salud, que es un sector muy sensible, imponiendo la obligación de que estados y municipios tienen que hacer una inversión de un monto específico de su presupuesto. Pues eso es un cambio. Es decir, el municipio ahora no tiene libertad de cómo utilizar su presupuesto porque una enmienda constitucional está regulando. Tenéis que hacer una inversión de un 15% de tu recaudación en salud. Bueno, ¿dónde está la autonomía del municipio? Bueno, la autonomía del municipio está en la ejecución del servicio, pero no en la definición del presupuesto, ¿no? Y al final, la participación estatal en las decisiones federales existe, aunque lejos de representar una trayectoria que los considere como actores con poder suficiente para intervenir en temas de su interés, justamente porque en muchos casos el gobierno federal toma la decisión de manera unilateral. O en muchos casos hace ese proceso que Rana comentó de take or leave. Esta es la política, si queréis, esas son las reglas. Si no os queréis, bien, no quieres, pero va a sufrir la consecuencia, porque no va a tener plata y te voy a cobrar y tal, ¿no? La siguiente, por favor. La próxima que les comento hoy es las salvaguardas judiciales. Esto es muy importante en el caso brasileño porque seguro que en general así, la Corte Suprema, el Poder Judicial, es una instancia de recursal cuando hay este proceso de invasión de un nivel de gobierno, sobre todo del federal sobre el subnacional. Pero el tema es que, en el caso brasileño, el punto nodal es cuán efectiva puede ser la defensa de los intereses de los gobiernos subnacionales en la Corte Suprema. Porque esta es una salvaguarda cuya fortaleza en favor de los intereses subnacionales es muy dependiente del tipo de contenido del conflicto federativo vertical. Es decir, en buena medida, nuestra Suprema Corte comprende el derecho federal
como la defensa de las prerrogativas del gobierno federal. ¿Y por qué razón? Siendo el Brasil una federación simétrica, la Suprema Corte comprende que le toca al gobierno federal hacer la regulación. Entonces, en las disputas federativas verticales, en general, la Suprema Corte decide en favor del nivel federal. Una excepción muy relevante pasó durante la pandemia, pero es una excepción, justamente porque estábamos bajo un gobierno de ese populista autoritario, Bolsonaro, que intentó hacer un proceso de invasión de competencias en salud de estados y municipios, y la Suprema Corte comentó, no, eso está equivocado por la Constitución. Pero es una excepción. En general, las decisiones favorecen el nivel federal. Es decir, el nivel federal tiene la capacidad, por lo tanto, de tener a la Suprema Corte un aliado suyo, cuando debería de ser la Suprema Corte quizás una manera de justamente intentar equilibrar las disputas federativas, ¿no? La siguiente, por favor. Como conclusión, aunque existan responsabilidades definidas por la Constitución luego del final del régimen militar en 1988, para el gobierno federal, para los estados, los municipios, eso no es lo mismo que decir que no hayan superposiciones o oportunismo intergubernamental, sobre todo de parte del gobierno federal. Sobre todo de parte del gobierno federal. El concepto de salvaguardia estructural debería considerar, ahí estamos hablando más teóricamente, realidades más matizadas, donde existen poderes enumerados para los gobiernos subnacionales, pero sin quitar la posibilidad de que el nivel nacional intervenga en las mismas áreas. Es decir, el concepto quizás es trabajado de manera muy dual. O existe autonomía o la salvaguardia no existe, cuando en realidad se puede hacer ahí un proceso de quizás matizar un poco esta construcción teórica, a nuestro juicio. Eso torna la utilización del concepto más compleja, del que decir de forma más simplificada si hay o no salvaguardas estructurales. Si bien existe la posibilidad de que estados, municipios no pueden recurrir a la Suprema Corte, si bien existe la posibilidad de que estados pueden recurrir a la Suprema Corte, todavía está tomando decisiones a lo largo del tiempo más favorables al gobierno nacional, es decir, no necesariamente ahí, por lo tanto, hay una salvaguardia judicial garantizada. Y al final, las reglas de las salvaguardas judiciales es una condición necesaria, pero insuficiente, sin considerar la práctica de la implementación por la Suprema Corte, justamente porque la Suprema Corte ha decidido a lo largo del tiempo más en favor del gobierno federal del que en favor de los gobiernos subnacionales. Entonces, resumiendo, cuando tomamos el caso brasileño bajo ese concepto de interdependencia, de autonomía, de salvaguardas, seguro que hay de jure, pero por otra parte hay muchísimos problemas de facto en el manejo de esas relaciones intergubernamentales entre gobiernos federales y subnacionales, sobre todo considerando estas dos salvaguardas que hoy les comenté ahora. Entonces, muchas gracias y a disposición para seguir charlando con vosotros. Muchas gracias, Eduardo, en tu doble rol de comentarista y presentador de la experiencia resumida brasileña. Te mando la cuenta después. Después me manda la cuenta. Muchas gracias. Bueno, ahora sí damos paso, sin más, a la presentación, también en el caso mexicano, de Joel Mendoza Gómez, que él es profesor de licenciatura de la Universidad Autónoma de México, del Estado de México, ¿o no? La Nacional. La Nacional, entonces la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también estudiante de maestría en Ciencia Política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Bueno, adelante, Joel, tus 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Siempre es interesante conocer un país nuevo, pero para los nerds de la ciencia política siempre es más interesante conocerlo en tiempo de elecciones. Yo sé que para todos ustedes debe ser ya cansado mirar a veces la televisión y ver comerciales, pero para la gente que adora ver cómo se comportan los votos y todo esto, siempre es una bendición encontrar este tipo de laboratorios tan fascinantes. Si ustedes van a México en estas épocas es lo mismo, nos encontramos también en una época electoral, entonces a quien esté participando de procesos electorales le deseo la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos.
Una cosa que hay que entender sobre la democracia, sobre el federalismo y sobre su conjunción es que detrás de ambas hay un pacto implícito de incertidumbre y de conflicto. Un federalismo funcional es ese donde el nivel subnacional y el nivel federal se demandan continuamente, se reclaman continuamente y en los foros pugnan continuamente por tener control de política pública. Y una democracia es básicamente lo mismo, un mercado donde el comprador tiene un solo voto para comprar la política pública que más le place y los demás pues intentan salir avantes en ese mercado con su oferta, ¿no? La oferta básicamente es la agenda de política pública que consideran mejor para el país o para la ciudad. En ese caso, pues, el panorama pareciera... Uno siempre espera tener un panorama de orden, un panorama agradable, pero pues la democracia y el federalismo nos ponen ante un panorama completamente opuesto. Si funciona, si hay conflicto, es porque está funcionando. Entonces, gracias por la invitación, por recibirnos en esta joya arquitectónica. La verdad es que es bastante bello este edificio y esta sala misma. Mi presentación va por dos sentidos rápidos, más que nada es un comentario. El primero es sobre el trabajo que hemos presentado en IPSA durante esta semana, el cual es la siguiente etapa de nuestro proyecto y pretende dar un poco de contexto sobre en qué orden de repartición de facultades se dan las relaciones intergubernamentales en América Latina. Intentamos incluir el caso de España a forma de comparativa, sin embargo, aún se está trabajando en la generación de la data. Es una parte, como da el contexto. Y la otra parte es efectivamente sobre el federalismo mexicano, que es uno de los más centralizados y sin embargo es federal de diseño, como bien comenta Eduardo. Descentralización y federalismo no es lo mismo, teniendo el federalismo como condición de fondo, como condición de diseño y la descentralización como dinamismo de políticas públicas a lo largo de órdenes gubernamentales, ¿no? En ese sentido, si podemos pasar a la siguiente presentación. Al siguiente slide, encontramos en la literatura que hay una división clásica entre federalismos duales y federalismos administrativos, entendiendo federalismos duales como esos donde a cada orden de gobierno compete cierta cantidad de facultades para que las administre y las diseñe por sí misma. La clásica tendría que ser Estados Unidos, pero a la fecha de hoy encontramos que se han desplazado al centro de este espectro y Canadá y Australia son las que se comportan como más duales. Y del lado de las administrativas, pues son esos federalismos donde el orden central es el que se encarga del diseño absoluto y son los órdenes subnacionales los cuales administran esta política pública, con Alemania y Suiza del lado derecho de nuestro espectro. Ahora bien, hay que notar que estos federalismos, Alemania y Suiza, tienen una serie de organismos como el Bundesrat, donde los estados pueden participar del diseño de políticas públicas, ya que, a manera de ejemplo, en el Senado alemán, es un representante del gobierno mismo del Länder el que participa como senador, a diferencia de los tres federalismos latinoamericanos donde estos senadores son electos vía las elecciones. En ese sentido, nosotros encontramos que nuestros federalismos de muestra, los latinos, están en una especie de hibridización en la cual, por ejemplo, para el caso brasileño, se ven obligados a implementar política pública diseñada por el centro sin tener participación en el diseño de esta misma política pública, lo cual les obliga a implementar políticas en las cuales no participaron del diseño y puede no considerar sus necesidades de implementación o sus capacidades administrativas. Comentario rápido, son interesantes a la hora de compararlos estos tres federalismos, a saber que el federalismo brasileño y argentino tienen una explosión de partidos políticos a partir de su llegada a la democracia y sobre todo en virtud de su sistema proporcional de partidos. A la hora de revisar la data hemos llegado a encontrar elecciones con 20, 30, 35 partidos. Completamente opuesto a México, que México no cuenta con periodo de dictadura, solamente una dicta blanda de partido hegemónico, en la cual el partido es uno, y nuestra salida a la democracia son 3 partidos solamente. Muchas gracias. Entonces encontramos que son perfiles completamente distintos, también tomando en cuenta que México se perfila como una de las federaciones más duales en papel, pero toda la política pública se ordena a través de las líneas del partido hegemónico, que es el PRI,
que ha perdido ya sus mayorías, pero ahora a través de Morena, que es el partido en el gobierno, que tiene un tinte personalista, se podría decir populista, y haciendo quizá algunos malabares con el concepto mismo. Entonces es en este espectro, volviendo al tema, en el cual intentamos localizar las federaciones que nos llaman la atención. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Respecto del caso argentino, acá hemos encontrado la ubicación en un espectro de la política pública ejecutiva y legislativa, el ejecutivo en rojo, el legislativo en azul. Piénsenlo como el azul marcando quién diseña y el rojo marcando quién ejecuta. Del lado izquierdo tendríamos política totalmente centralizada, es decir, el rol es del gobierno federal, y del lado derecho política totalmente descentralizada, es decir, las provincias serían los únicos actores. Podemos ver que solamente la cuestión de los recursos naturales cae del lado de la descentralización total, y la gran mayoría cae al centro dentro de este espectro gris que marca capacidades compartidas. Como mencionaba Eduardo también, es decir, no hay un punto claro dentro del cual se pueda decir quién es responsable de la totalidad del diseño e implementación de la política pública. Argentina es un caso interesante porque hemos aprendido que los gobernadores provinciales son recelosos del gobierno federal, desplazando incluso elecciones adelante y atrás de la fecha para beneficiarse de la colocación de estas temporadas electorales. Este recelo en México no pasa. En México cada vez más las elecciones se van moviendo a una fecha nacional, lo cual hace pues, varios efectos: que se vote en masa, que se vote por ola de partido, que un solo partido se lleve lo que llamamos carro completo. En Argentina no pasa, y también vemos que hay recelo hacia este recelo electoral se transmite hacia la política pública, manteniendo para sí las provincias varias áreas que consideramos que son salientes o particularmente importantes, como podemos ver, que es la implementación de las cuestiones en labor y empleo, las cuestiones de cultura, las cuestiones de educación básica, las cuestiones de transporte y de educación universitaria, que se mantienen dentro del área compartida, quizá incluso tendiendo a la descentralización, y otras que dentro del espectro pues, nos parecen más tradicionalmente federales, que son las relaciones exteriores, las finanzas, las cuestiones bancarias, la política monetaria y los medios se mantienen más del lado del gobierno central o del gobierno federal. Nos llama la atención también que a lo largo del tiempo este perfil para el caso argentino se mueve mucho a lo largo del tiempo, cambia todo el tiempo, contrario de México y Brasil, que alcanzan cierto estándar y a partir de ahí no se desplazan tanto. Estos datos son a 2020, que son los datos más actuales que tenemos. Siguiente diapositiva. Para el caso brasileño vemos un perfil más o menos distinto. Como pueden ver, hay distancias más largas entre puntos, y la mayoría de los puntos azules caen del lado izquierdo, lo cual indica que el gobierno federal es el encargado de diseñar la política pública, y los puntos rojos caen del centro hacia la derecha, lo cual indica que es facultad del gobierno estatal la implementación, es decir, un perfil mucho más descentralizado de implementación y centralizado de diseño, lo cual llamamos federalismo administrativo o protoadministrativo, ya que, como mencioné, los estados no tienen capacidad de participar del diseño de la política pública. Implementar política pública que no diseñaste tiene varios problemas porque no está adaptada a tus capacidades administrativas. 2 minutitos. Ya. La siguiente nos habla del caso mexicano. Ahora bien, el caso mexicano es curioso porque hay que tener en cuenta que el 90% de los impuestos se cobran por el gobierno federal y 80% se gastan por el gobierno federal. Un hogar donde 2 pesos corresponde a cierta persona y 8 corresponden a la otra es un hogar sumamente disparitativo en cuestión de cuántas cosas pueden hacer cada una de las personas, cuánto pueden administrar, y es el caso del federalismo mexicano. El Estado federal es sumamente grande y los estados son particularmente pequeños. Mucho de este presupuesto se descentraliza para su ejercicio, pero se descentraliza a través de lo que llamamos fondos condicionados. Entonces, la implementación no es libre, sino que se tiene que acatar a políticas federales preplaneadas. Al mismo tiempo, también hay otros modos de cooptación de la actividad administrativa, como claramente son las líneas de partido. México es un país con mucha disciplina partidista. Pocas veces se ve una persona de un partido hablando mal del presidente que pueda llegar a ser de su mismo partido.
lo cual en otros países no es tal, y dentro de los mismos organismos intergubernamentales pocas veces se mira que alguien vote fuera de la línea del partido mismo, a tener en cuenta que hoy en día tenemos 5 y todos se comportan con especial disciplina, a excepción de Movimiento Ciudadano, que tiene ahí particulares problemas para mantener su disciplina, lo cual en términos federales no sabemos si es bueno o malo, pero pues es lo que pasa. En cuanto a la figura, pueden ver que es mucho más repartida hacia el área compartida. Esto da al gobierno federal mayor capacidad o mayor área en la política pública para interferir en lo que los estados tienen que implementar. Este perfil se mantiene más o menos desde la época del Estado del Desarrollo, de la época de Cárdenas. Un minutito te robo. Siguiente diapositiva. Acá lo que tenemos es la comparativa entre el poder legislativo y el poder ejecutivo a lo largo del tiempo, desde 1900 hasta la fecha. Y lo que podemos ver en especial en la gráfica de abajo, en la que me voy a centrar, es que estas son las distancias entre ejecutivo y legislativo a lo largo del tiempo. Conforme la línea se mueve hacia arriba, tenemos un federalismo más administrativo, más de diseño central, implementación en las provincias, en los estados, y como vemos la línea naranja es la línea brasileña, la línea guinda es la línea argentina y la verde es la mexicana, que se tiende más hacia el dualismo, perfilado por el gasto público, mientras que el brasileño tiene esta característica administrativa que habíamos mencionado, donde quedan obligadas los gobiernos municipales particularmente a implementar política pública de la cual no participan, lo cual encontramos problemático y particularmente interesante. En función del tiempo, creo que yo acá termino y pues podemos seguir conversando en un momento. Muchas gracias. Gracias, Joel. El tiempo es tirano en estas cosas y Sí. siempre estamos como muy justos con muchas cosas para decir y muchas cosas para proponer, pero sí. Bueno, yo voy a hacer también una pequeña exposición a las 12. ¿De cuarto? 12:02. No te olvides que soy germánico. 1202 son 1202. 12:02 es mucho. Bueno, no sé si tienen ahí la... Bueno, básicamente lo mío era un poco entrar quizá en el tema de investigación y hacer algún tipo de preguntas así muy grandes, muy gráficas, caso argentino, quizá muchas que se pueden debatir, porque quizá son propuestas que cambian los paradigmas que tenemos del federalismo en Argentina, sobre todo en uno de los aspectos que tiene que ver con la coparticipación federal de impuestos o la distribución de impuestos o tributos. Pasamos a la próxima. Gracias. Un poco lo que yo quería hacer acá, que no voy a llegar a tiempo seguramente, es cuáles son, de acuerdo a lo que se habló acá, el concepto de salvaguardas, que es un poco atemperar la intervención o la injerencia del gobierno federal en las decisiones propias de los estados o provincias argentinas o de los estados las regiones o gobiernos subnacionales. Un poco cuáles son y cómo operan, cuál es su diseño y qué rol ocupan los poderes del Estado en la defensa de las autonomías subnacionales, ¿no? Bueno, las salvaguardas básicamente son las que se generaron o existieron desde el año, parece mentira, pero existieron desde el año 50 del siglo XX. Los primeros consejos federales estaban más orientados a un Estado desarrollista, ¿no? Por eso los consejos federales eran básicamente de infraestructura, ¿no? Y de nuevas y de áreas estratégicas como por ejemplo el petróleo. El primer consejo fue en el año 58 y de alguna manera se fueron creando nuevos consejos sectoriales básicamente que tuvieron la idea de congeniar o actuar en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno federal o gobierno central. Ahora bien, ¿cuáles fueron los diseños en este derrotero de los fines de los años 50? En principio el diseño básico fueron consejos verticales, consejos federales verticales, donde el gobierno federal tiene su oficina y tiene su ministro, digamos, de sector, por ejemplo, ministro de Educación, ministros de Infraestructura o Desarrollo Social, ¿no? Y es donde participa y tiene su oficina de secretaría dentro
justamente de la órbita del gobierno federal, un poco contradiciendo los paradigmas, digamos, del modelo alemán o del modelo brasilero. El gobierno federal tiene injerencia no solo en la participación dentro del Consejo, sino además con la Secretaría, ¿no? O sea, que es la que organiza la agenda, es la que lleva adelante, digamos, el trabajo dentro de los consejos. Bueno, ¿qué rol ocupan los poderes del Estado en la defensa de las autonomías nacionales? Bueno, ahora voy a, con el slide siguiente lo voy a explicar. Otra de las preguntas tiene que ver con la coparticipación federal de tributos, de impuestos. ¿Cuál fue la trayectoria entre una ley que está perimida, porque la Constitución Nacional en el año 96, en la disposición transitoria sexta del artículo 75, lo que decía es que en el año 96 se tiene que crear una nueva ley de coparticipación de impuestos? ¿Por qué? Obviamente porque hay cambios o se modifican la cantidad de habitantes de cada estado, el análisis de, bueno, índice de pobreza, índice de desarrollo, en fin, ciertos indicadores que con el largo del tiempo van cambiando. Bueno, esa ley de coparticipación federal está perimida, o sea que estamos incumpliendo un mandato constitucional. Y por último, algunas conclusiones y propuestas. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto, dijimos, yo me adelanto un poquito a esto de los consejos federales que tienen que ver con relaciones intergubernamentales con articulaciones verticales, ¿no? Una especie de top-down, donde justamente el gobierno federal, en 95% de los consejos que existen hoy, que son aproximadamente 30, tiene participación o tiene injerencia dentro de estos consejos, por ejemplo, de diseño vertical. Por otro lado, la pregunta es la formalización. Sí, existe la formalización. Ahora, la pregunta es si es una condición suficiente, ¿no? Sí, no es suficiente, creo yo. Es necesaria, pero no es suficiente. El alto grado de formalización que existen en los consejos, en la mayoría de los consejos, es una condición necesaria para que justamente haya un atractivo, ¿no? Y haya un incentivo de participación de los estados nacionales. Ahora, no es una condición suficiente. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque en algunos consejos las decisiones no son vinculantes, con lo cual la toma de decisiones que se hacen es a través quizás, o se hace a través de una agenda que viene del propio gobierno federal, ¿no? Donde la adhesión o no depende de las jurisdicciones que acepten o no esa agenda. La mayoría de los casos hay por lo que vi, por las actas que vimos, sobre todo en educación y salud, que son consejos federales que tienen bastante trayectoria y tienen mucho trabajo. Por ejemplo, el Consejo Federal de Salud, las tomas de decisiones no son vinculantes. En el Consejo Federal de Educación, las decisiones que toman son vinculantes. Ahora, ¿pero a partir de qué son vinculantes? De la agenda que propone el gobierno federal. Entonces, ¿y dónde está el incentivo de participar en los consejos federales? Básicamente, cuando hay algún programa, un proyecto o una actividad de dinero que propone o que da el gobierno federal. Entonces, ahí está un poco el incentivo de participar o no en estos consejos. Pero lo que también nos llama la atención, o por lo menos me llamó a mí la atención después de haber revisado el 100% de las actas del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Educación, en la actividad que hicimos en el libro que figura aquí, es que lo que no se estudia son las relaciones intergubernamentales de índole informal. ¿Qué sucede con cómo se toman las decisiones en muchos casos? Pero no desde el seno del Consejo Federal, sino lo que sucede por fuera de estos consejos, ¿no? Y que son tomas de decisiones muy relevantes, a veces entre el gobierno federal y los gobiernos nacionales que participan en estos consejos. También aclaro que dentro de los consejos federales, en Argentina, el nivel municipal no participa en estos consejos. Participan el gobierno nacional, o el gobierno federal y las provincias, a través de las más altas autoridades que son los gobernadores de provincia, o algún delegado. Entonces creo que también hay que hacer este estudio que es mucho más complejo, mucho más dificultoso, pero que sí incide en las relaciones intergubernamentales que tienen que ver con las relaciones intergubernamentales informales o de carácter informal. Otra de las cosas que suceden en muchos casos, derivados de los acuerdos, tienen que ver con la corporatización, discrecionalidad y clientelismo, ¿no? Por ejemplo, cuando en muchos casos también he visto, o vemos a través de los relevamientos que hicimos, es cómo a veces el poder de veto por fuera de los consejos hace que esas tomas de decisiones dentro de los consejos se vea frustrada. Por ejemplo, en educación, ¿no?
el área de educación, a través de los sindicatos, por ejemplo, nacionales y provinciales, obstaculizan las tomas de decisiones vinculantes del Consejo Federal de Educación. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la cantidad de días de clases establecidos y aprobados y adheridos por los gobiernos nacionales de 190 días de clase. 2 minutos, bueno, impresionante. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, me delegaste este Qué problema, qué problema. Bueno, rápidamente. El Congreso también considero que es un actor fundamental, el Congreso Nacional es un actor fundamental en la creación, desarrollo, diseño y accountability de las salvaguardas. ¿Qué quiero decir con esto? Ver la forma que el Congreso de la Nación tenga para generar leyes que hagan que estos consejos federales, a partir de las condiciones necesarias, también sean suficientes. O sea, evitar la informalidad, evitar la corporatización, la discrecionalidad del clientelismo. O sea, a través de leyes buenas y a través de un presidencialismo fuerte, creo que el Congreso tiene la forma de atenuar ese presidencialismo argentino muy in extremis a veces, ¿no? A través de leyes, de muy buenas leyes para justamente evitar estos diseños verticales, con algún grado de discrecionalidad o algún grado de discrecionalismo y en algunos sectores de la política nacional, la corporatización. Así que eso creo que es importante. Otro de los temas importantes que surgieron, y que también Eduardo lo mencionó, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuó como árbitro de última instancia para resolver algunas tensiones o reclamos jurisdiccionales. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con 2 temas que para mí fueron relevantes. Uno fue en el caso de la pandemia COVID-19 y otro fue el, no digo robo porque fue el hurto, porque robo es con violencia, el hurto de puntos de coparticipación de impuestos para utilizarlos discrecionalmente por un reclamo que hacía la policía en ese momento de la provincia de Buenos Aires. Entonces se le sacó dinero a la Ciudad de Buenos Aires para llevarla a una jurisdicción en provincia de Buenos Aires de manera totalmente discrecional, rompiendo de alguna forma el pacto fiscal de la coparticipación. Y hemos terminado. Bueno, ¿alguna conclusión? Porque yo soy el moderador, así que tengo un minuto más. Pasamos rápido a la otra. Estás invadiendo de su poder discrecional. Estoy haciendo... Como lo va a hacer el presidente argentino. Exacto. Estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Claro. Bueno, básicamente, ahí esas son las conclusiones. Yo lo que quería decir es esto. Hablé rápidamente de la ley de coparticipación, que es una ley perimida. También mi propuesta es que demos vuelta el paradigma de la distribución de impuestos, que tiene que ver con que las provincias y los municipios son los que podrían coparticipar al gobierno federal y no el gobierno central, como es ahora, a las provincias, cómo se justifica y cómo se hace y cómo se practica eso. Así que eso es una de las cosas que dejo porque no existe hasta ahora. También crear en Argentina diseños horizontales de relaciones intergubernamentales, que está prácticamente, no es una práctica habitual. La promoción o creación de un Consejo Federal de Gobernadores de carácter horizontal, que tampoco existe, que en Brasil, en Alemania, en México existe, con mayor grado o menor grado de desarrollo. Bueno, y yo lo que pretendo es que el Congreso Nacional, a partir del nuevo gobierno, se ocupe de generar mayores niveles o generar mejores leyes para generar mejores consejos, justamente que sean suficientes y necesarios. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, tenemos, yo robé un minuto. Si hay alguna pregunta, algún comentario, que sea breve, así la idea es que haya mayor grado de preguntas y comentarios, que sea breve la pregunta y breve el comentario. Abierto para preguntas de este lado y del lado de más allá. Abruzio, te veo con ganas. En un minuto. En un minuto, un comentario. No, yo creo que hay una diferencia muy importante entre los casos que Ohana ha estudiado y los casos de Latinoamérica, que es la cuestión de desigualdad territorial y la visión sobre la desigualdad territorial. Entonces, la cuestión de la salvaguarda federal es diferente en México, Brasil, en cierto sentido en Argentina, porque hay un consenso entre las élites políticas y las élites subnacionales que el gobierno federal
tiene que tener un rol una función más fuerte por cuenta de la cuestión de la desigualdad territorial. Entonces es más complicado plantear cómo la cuestión de la salvaguarda federal tiene una junción con la cuestión de la redistribución, de la cuestión de la desigualdad territorial, que es muy importante, no solamente de la cuestión de las condiciones socioeconómicas. Yo creo que es muy importante para Brasil, México y Argentina la cuestión de las bajas capacidades estatales de los gobiernos subnacionales. Yo creo que es una cuestión muy diferente de Canadá, Australia, en Alemania. Entonces, es un problema diferente para plantear, para pensar la cuestión de la salvaguarda federal. Y yo creo que en el próximo libro tenemos que imaginar cómo hacer para articular la cuestión de la salvaguarda con la cuestión del combate a las desigualdades territoriales, que son muy importantes en las federaciones de Latinoamérica. Solamente eso, muy rápido. Gracias, gracias. Yo quería, acá hay una pregunta de una persona que también es participante, que es por chat, Karin Soler, de la Comuna 10. Gracias, Karin, por la pregunta. La voy a hacer. Ya que el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas provincias que delegan al Estado, mi pregunta es, ¿cómo garantizar la correcta legislación en varias provincias, como pasa en Jujuy y Tucumán, que son provincias aisladas a todas estas cuestiones por la crisis ambiental que están pasando? Bueno, es una pregunta Más específica. Muy pregunta. No, lo que yo creo que obviamente es un caso, podría ser ad hoc, pero que en definitiva termina siendo, las crisis ambientales terminan siendo estructurales, con lo cual ya no son crisis, hay que atenderlas, creo que tendrían que ser preventivas, ¿no? Con lo cual quizás los consejos federales o un consejo federal ambiental podría atenuar o podría de alguna forma acordar o generar políticas o toma de decisiones mucho mejores para poder justamente salvar los problemas ambientales. Creo que la cuestión ambiental es una nueva forma de diversidad territorial. Exactamente. Muy importante para Argentina y Brasil. Yo no sé si para México, pero para Argentina y Brasil es muy importante, y la diversidad y la salvaguarda es una cuestión muy compleja. Yo creo que sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Questions? No. Comments, questions, any questions? Like a teacher. Bueno, damos la palabra a Jorge Giorno, subsecretario de Redes de Ciudades. Va a hacer el cierre y la verdad agradeciendo yo, de mi parte, agradeciendo a todos, a los invitados internacionales, a muchos participantes que también veo ahí del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, a participantes también del curso de Estrategas Urbanos, muchas gracias también por participar, y a todos los demás, y a todos estos expositores brillantes que estuvieron acá, y todos los colaboradores de este gobierno. Así que muchas gracias, y le doy la palabra a Jorge. Gracias, Alejandro. Hago mías las palabras de agradecimiento de Alejandro en función de síntesis del tiempo. Creo que hemos tenido una jornada muy interesante, hemos planteado ideas muy importantes. También creo que es bueno dejar un interrogante para el futuro, para futuros trabajos. Ese interrogante tiene que ver con la concepción del sistema democrático. Nosotros hoy estamos viviendo en simultáneo un crecimiento del sistema democrático en el mundo. La mayoría de las naciones se han volcado al sistema democrático. El sistema democrático se basa en la decisión de los habitantes de cada uno de los países, y esos habitantes se han concentrado en los centros urbanos. En la Argentina el 90% de la gente vive en ciudades, en el mundo el 70% de la gente vive en ciudades. El nuevo conflicto que se nos da para discutir el federalismo es si lo vamos a hacer en función de las densidades demográficas o en función de los territorios definidos en el siglo XIX y en el siglo XX. Y ahí es donde tenemos esa gran discusión a futuro. Porque si el poder va a estar, el poder de decisión donde está la gente, entonces tenemos que redefinir la geopolítica de nuestras naciones. Estamos obligados a hacerlo, principalmente para encarar los problemas que vienen en función del concepto de concentración urbana, definir el trabajo del futuro, definir la forma medioambiental en la cual nos vamos a mover y asumir todos estos desafíos. Creo que es el interrogante a futuro.
es poder pensar, porque estamos en un momento de cambio, la humanidad está en un momento de cambio. Yo los escuchaba a ustedes hablar de los sistemas que hoy rigen en nuestros países y fíjense ustedes que las redes de ciudades que están surgiendo en el mundo, como CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Mercociudades, la red CIDEU, están empezando a tener formas de organización similares a las que ustedes están planteando para los estados. Esto quiere decir que estamos evolucionando en ese sentido, con presidencias rotativas, con sedes administrativas fijas. Yo los he escuchado a ustedes y veía el trabajo que hacemos nosotros en las redes de ciudades. Y creo que esto nos obliga a pensar un futuro diferente. Y además nos da la ventaja de que hay un futuro para todos nosotros. Eso es lo que tenemos que comprender con un mensaje de esperanza, que es la que tratamos de llevar adelante desde la ciudad de Buenos Aires y por supuesto desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Muchísimas gracias a todos ustedes.